Hoy es martes de mi amigo Arnulfo Rodríguez. Querido Arnulfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Aquí con problemas con la cámara, pero con gusto de saludarte. Bueno, entonces no lo... Es que ya, fíjate que estoy a 3 de ya obligarte a venir. Nada más con el gusto de verte. Pues será un placer. Estoy a tiro de piedra, o sea que cuando gustes. Sí, oye, cambios buenos ahí que están dando en Multiva, ¿no? Muchas cosas están pasando y desde luego pienso que serán para bien. Yo nada más les digo, el Inge Rivera es buenísimo, güey. Entonces, y me consta, yo soy prueba de ello. Ok, Oye, mi muy querido bien. amigo, ¿de qué vamos a platicar hoy? De Pues esta controversia energética me gustaría, digo, podemos platicar de lo que quieras, sí, pero me gustaría que habláramos de cuál es la consecuencia, el saldo neto para México de la controversia energética de Estados Unidos y Canadá en contra de México. sí, bueno, todavía lo único que puede tenerse son estimaciones al respecto, pero desde luego es muy elevado. Hay costos tangibles directos y costos intangibles. Los intangibles, pues ya se van a ir manifestando cada vez más, que es la pérdida de reputación de México como país receptor de inversión. De hecho, llevamos 3 años ya fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera. Ay, cómo Bueno, extraño las épocas de los neoliberales, cuando estábamos por ahí del 10, 13, 15. Ah, esas épocas se es extrañan, correcto. principios de los 2000. Sí, sobre todo porque México es un país con mucha población joven que necesita oportunidades de trabajo y que por tanto México necesita el capital, capital que no tiene y que hay que importarlo para que se generen las empresas, para que se genere la tecnología y para que podamos lograr un desarrollo. Desafortunadamente, las políticas públicas seguidas por este gobierno están espantando la inversión. Entonces, ese sería el primer costo intangible. Y ese ya está, ese no nos lo vamos a poder quitar. Ahora estamos en el proceso y habrá 75 días para que en la etapa no contenciosa de este capítulo 31 del TEMEC, que es lo que Estados Unidos ha activado con la solicitud de consultas, pues se llegue a un acuerdo amigable. Si no es el caso, nos vamos a un panel y el panel puede tener finalmente una conclusión adversa a México, es lo más probable. Y como es un panel que no es Estado contra particular, no hay chance de un acuerdo, sino que va a facultar a Estados Unidos y a Canadá con la posibilidad de ponernos aranceles que van a ser muy dolorosos. ¿Cuánto estimas tú de aranceles? Porque hay cifras que van de los 10,000 a los 30,000 millones de dólares. Y hace un momento platicaba con Kenneth Smith, que fue el jefe del equipo técnico de negociadores. Decía, pensar que nosotros, la sanción por el autotransporte, que era un tema viejo y doloroso para México, fue de 2,000 millones de dólares. Sí, sí, realmente. Mira, las exportaciones totales de México a Estados Unidos el año pasado fueron 385 mil millones de dólares. Bueno, si tomo como referente, vámonos a un caso extremo. El monto del daño, los aranceles son por el monto del daño que el panel estime en que el panel estime, en este caso, a las empresas que hicieron inversiones en el sector energético. Pero si van un paso más allá, es decir, si México también responde con alguna política de represalia, bueno, tenemos un comercio conjunto de 600 mil millones de dólares, México exporta 384 mil, un 10% que se viera afectado de esas exportaciones, pues nos costaría 33 mil millones de dólares. Eso Este, nada más con Estados Unidos. es correcto, habría que añadir la parte de Canadá, que Ponle también que es sean otros importante. 5,000 millones. Uh-huh, O uh-huh. sea, nos estamos yendo por arriba de del ingreso por inversión extranjera directa, solo superado por los remesas, y sería tristísimo que los problemas de remesas, que las remesas siguieran manteniendo a la ineficiencia de este gobierno, ¿no?
Es correcto. Y además, podemos decir que va a haber efectos de segunda generación. Mucho de la inversión extranjera que refieres es reinversión de utilidades. ¿De Ujú. quiénes? De los bancos y sobre todo de las empresas de la industria automotriz extranjeras. Bueno, si resulta que ahora esas empresas ya tampoco pueden exportar por efecto de los aranceles, pues te vas despidiendo también de la reinversión de utilidades o se reduciría de forma muy significativa. Entonces tendríamos efectos de primera, segunda y hasta tercera generación. Es empezar a condenar a México un poquito al ostracismo, un poco lo que le está sucediendo a Rusia, pero en un proceso, desde luego, más lento y pausado. Ojalá no cayéramos en esa dinámica. A ver, pero quedamos que los 75 días pues, nos los podríamos haber ahorrado desde que el presidente asume la posición, desde mi punto de vista equivocada, de vamos a defender la soberanía nacional, no somos peleles, y espérenme al 16 de septiembre porque les voy a dar mi respuesta. O sea, cualquier conciliación de 75 días está muerta. Sí, estoy de acuerdo. Es la posición intransigente del gobierno y no son solo los 75 días, o sea, aquí ya llegamos a detonar el mecanismo. Antes de esto, se ha agotado la agenda diplomática, visita de la secretaria de Energía, 3 visitas del embajador para el medio ambiente del gobierno, para el cambio climático del Uh gobierno -huh, de John uh -huh. Kerry, visita oficial de la vicepresidenta Kamala Harris, visita oficial del secretario de Estado. O sea, Estados Unidos ha sido muy prudente y muy paciente y creo que lo ha sido porque finalmente la economía es la formalización del sentido común. Y aquí la integración económica con Estados Unidos es lo que mejor conviene a ambas Pero naciones. parecería Ahora que sí, este gobierno, al gobierno de México, son como perros de fonda. Reaccionaron mucho mejor ante las amenazas y mentadas de madre de Trump que ante el intento de Biden formal, como bien lo documentaste ahorita, de no vamos a pelearnos, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tratarnos como iguales. Pues parecería que a este gobierno le gusta que le pongan el pie en el cuello. y ahí viene Trump, que acaba de anunciar que regresa para hacer campaña por la presidencia. No veo, Sí, no hay modo que gane. ojalá que sí. No, no estoy tan informado del tema, pero bueno, no deja de ser inquietante, ¿no? No, no deja de ser inquietante. No deja de ser Pero, preocupante. y bueno, en ese tenor, pues republicanos van a capturar el Senado ya en las elecciones de noviembre. Y eso también es un tema donde pueden venir sanciones muy importantes. O sea, ya lo formal sería pues el daño aranceles por el monto del daño del TEMEC. Tú bien dices, pueden ser 20,000, quizá 30,000, acabamos de calcular. Ya puestos en mal plan, Trump le metió aranceles a la mitad de las exportaciones de China a los Estados Unidos y fueron aranceles significativos del 20%. Ahí estaríamos hablando de 77,000 millones de dólares, pues una tercera parte de las reservas internacionales. Es un cambio muy, muy drástico, estructural, en la dirección correcta, pero en sentido contrario. Es pegarnos un tiro, no uno, sino los dos pies. Pues yo esperaría, y mira que a ti te consta que confío mucho en Jesús Seade, que logre convencer al presidente de quitarle toda la carga ideológica y que se convierta en un tema técnico. Oye, y rápidamente antes de irnos, Uh -huh. reunión de la Reserva Federal, ¿qué va a pasar? Pues el consenso es que van por 75 puntos base. Yo creo que van a ir sobre ese camino, pero anticipando que en las siguientes reuniones también seguirán sobre los 75 puntos base, por lo menos en dos más. La razón, la inflación también está imparable en Estados Unidos, incluso más alta que en México. Entonces, ¿tú crees que 75 puntos básicos? Es correcto. Bueno, hay 100 que sería luchar. positivo, pero, ¿Mandé? pero 100 sería bien recibido, pero es forzar un poco la nota para los mercados accionarios. Y le marca un piso a todos los mercados, pero
el tipo de cambio y lo que está pasando en las bolsas nos deja claro que por ahí van las cosas. Querido amigo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien.